Hago una brevísima recapitulación. Lo que estamos viendo es cómo la forma en que se pensaron los efectos de los medios de comunicación en el momento de inicio del desarrollo de los medios en las primeras décadas del siglo XX suponía una adjudicación de un enorme poder a los medios que se pensaba que tenían la capacidad de hacer lo que quisieran, entendido esto como la capacidad de lograr que las personas receptoras, las audiencias, desarrollaran las conductas que les plantearan los mensajes de los medios como si fuera una inyección, y por eso esto de la teoría de la aguja hipodérmica, una inyección donde a uno le inyectan una droga o un antibiótico y uno no tiene proceso racional posible para evitar que actúe. De la misma forma se pensaba que funcionaban los mensajes de los medios de comunicación. Estamos viendo cómo en las décadas del 30 y del 40, y especialmente en Estados Unidos, va a haber una serie de, o van a ponerse a prueba estos presupuestos a partir de una serie de investigaciones de distinto tipo, que van a ir encontrando limitaciones a esta presuposición, pero van a ir modelizando, van a ir aclarando cuáles son los factores que intervienen en la relación entre los medios de comunicación y sus audiencias. La forma organizadora de estas investigaciones era ese paradigma de Lasswell, y los caminos que se habían recorrido en orden a el trabajo empírico de investigación sobre los efectos mediáticos habían sido, por un lado, algunas investigaciones de tipo psicológicas y por el otro lado, algunas de tipo sociológica. En la última clase conversamos acerca de estas investigaciones sociológicas, donde la figura principal es un sociólogo de origen vienés que se llamaba Paul Lazarsfeld, y comentamos especialmente una investigación que él realiza en 1940 en torno a una campaña presidencial y que publica después en un libro que se llama El pueblo elige. O en inglés es mejor porque es La elección del pueblo, el título original. Bueno, en ese libro, que es muy importante para la sociología en general y para el campo de los estudios de comunicación en particular, hay muchas innovaciones, hay innovaciones metodológicas. Una es la utilización de la metodología de panel, que era esta idea de entrevistar varias veces a las mismas personas para poder seguir, registrar los cambios que había a lo largo del tiempo, en este caso los 6 o 7 meses de una campaña electoral. Cosa que no se había hecho muchas veces antes y que tampoco es habitual ahora. O sea, en general, cuando se hace una encuesta es como que se toma una sola foto. O sea, Lazarsfeld lo que quería era hacer una especie de película de stop motion, ¿no? O sea, tomar varias fotos y poder ver cómo eso se iba desplazando. Bueno, entonces, del conjunto de resultados tenemos esa innovación metodológica, pero en cuanto a los hallazgos, hay dos hallazgos importantes. Uno tiene que ver con este anclaje que él hace de las decisiones de las personas, en este caso decisiones electorales, relacionándolo más con sus condiciones sociales que con los mensajes que podían consumir en la campaña, y eso lo traducía en la elaboración de este índice de predisposición política, que ustedes recordarán, era un conjunto de variables que no tomaba en cuenta qué publicidad, qué spot, qué discurso había leído la persona, sino que lo que tomaba en cuenta eran cosas que la persona era y que son mucho más difíciles de cambiar. Sí. Muy claro, era sobre la conversión. Sí. Decía que la activación era el que despertaba el interés, puede ser refuerzo, que eran los que estaban decididos, se mantenían o no, y la conversión no me quedó muy claro. ¿Eran personas que cambian de opinión durante la campaña?
Claro, los que arrancan diciendo que van a votar a un partido y en algún momento deciden votar a otro. Ese sería el efecto más deseado por el propagandista. O sea, porque bueno, pero es el más difícil de lograr y cuantitativamente es el más pequeño, o sea, el que se complica más conseguir. Bien, el otro tema, o sea, que está también en esa investigación y en una investigación posterior que hace el mismo grupo de Lazarsfeld en la misma década, unos años después, en la campaña de 1948, o sea, el pueblo elige la investigación está realizada durante la campaña presidencial de 1940 y publicado el libro en 1944. Unos años después, él realiza otra investigación también importante que se publica en un libro que se llama Votando, que creo que no está totalmente traducido al español, me parece que no está. Sí hay unos capítulos que son muy conocidos. Y bueno, ese libro de alguna forma reafirma lo que ellos habían encontrado en esa primera investigación. Yo no sé si alguno de ustedes alcanzó a leer, yo les puse 2 materiales ahí como sugerencia, no son obligatorios, no estoy tomando examen ni nada por el estilo, pero uno de esos artículos se llama algo así como Memoria de un episodio en la historia de la investigación social. Es un artículo que escribe Lazarsfeld, creo que en el año 67 o 68, y es una especie de artículo biográfico, donde recuerda sus inicios y recuerda la etapa de desarrollo de estas investigaciones, y hay muchas cosas interesantes ahí. O sea, una cosa interesante es cómo es que llega a investigar estas cosas. Es interesante que él no se acuerda cómo es que llega. O sea, no tiene recuerdos de eso. O sea, a él lo contrata la Fundación Rockefeller para hacer un gran programa de investigación sobre los efectos de la radio en la década del 30. Hacen un montón de investigaciones, entre otras cosas empiezan a probar la metodología de panel. Él quiere seguir probando, afinando esta metodología y consigue una renovación todo esto lo cuenta ahí él, una renovación del financiamiento y no sabe por qué terminan investigando una campaña política. Y tampoco sabe lo que va a encontrar. Él dice, o sea, el tema de los líderes de opinión no lo tenía presente, no era una hipótesis. Que es interesante, porque la mayor parte de la investigación que se hace en general es corroboración de lo que el investigador ya presupone. Sea en formato de hipótesis, o sea en otro formato, pero bueno, el investigador leyó libros y dice, bueno, acá debe pasar tal cosa, y entonces lo investiga y encuentra que pasa lo que él pensaba que iba a pasar. 99,99% de los casos es así. Y acá él encuentra algo que realmente no tenía previsto. Y como no lo tenía previsto, no lo puede dimensionar muy bien. Y para eso hace una investigación después. Ahí sí, ya viendo, bueno, ahora esto que encontré, a ver cómo lo analizo. Bueno, y esto que encuentra, que no tenía previsto, son los líderes de opinión. Sí tenía previsto lo otro. La cuestión del índice de predisposición política ya él venía con todos los cañones de que iba a ser así. Lo único que no sabía al momento de empezar la investigación era cuáles eran las variables que iban a combinar ahí. Pero él sabía, o sea, presuponía y comprueba, corrobora, que hay una relación entre las condiciones estructurales sociales y la decisión. Pero en el medio se encuentra con esto. Bueno, ¿qué son los líderes de opinión? Los líderes de opinión, bueno, es un término que ahora es confuso. ¿Por qué? Porque si pensamos en qué cosa es un líder de opinión, o quiénes son líderes de opinión para nosotros, no sé, ¿quiénes serían líderes de opinión para ustedes? A ver, díganme algún ejemplo. Político. No, pero con nombre y apellido, o sea, fulano. ¿Quién? Macri. Macri. ¿Quién? ¿Quién más? O sea,
¿Eh? ¿Tu papá? ¿Sí? Bueno, tu papá sería un líder de opinión en los términos en que pensaba Lasserfeld. Macri no. ¿En qué sentido? En el sentido de que me sorprende tu respuesta. Claro, incluye el que consume las campañas, pero te hace llegar a otra información que vos no sos, el que te importa, o sea, el que está interesado. ¿Pero eso hubieras respondido antes de empezar la materia? ¿O de trabajar estos temas? Sí. ¿Sí? Sí, es como que porque, por ejemplo, la votación cuando tenía 16 años, empecé a votar y no tenía que votar. Y fui y le dije, papá, ¿qué voto? Ajá. Y él se incluyó en mí y me dijo, bueno, mira, si vas a votar lo que yo voto, vota tal. Claro. Por esto, pero vos no buscas información. Pero no, yo fui y voté por mi hijo. No, bueno, en lo que me refiero es que me llama la atención en el sentido de que... Igual lo leí. Igual leí el texto. No, está bien. Yo lo que me refiero es que en general hoy, cuando pensamos en líderes de opinión, pensamos como Macri, o puede ser otra figura, un periodista, no sé, en figuras mediáticas, o sea, personas con las que no tenemos relación personal. Pero también, para que un mediático, un político, tiene que interesar y tiene que tener ganas de escucharlo. Claro, sí. Por ahí yo creo que sería más familiar, porque según lo que dice eso, son personas que tienen menos interés, que tienen a alguien que les hace llegar la información. Y si yo veo a un mediático, en mi parecer, sería interesarme. ¿Sería? Como interesarme, como que me estoy interesando en lo que estoy diciendo. Sí. Y para mí no sería ya, no sé, mi opinión en el sentido de lo que dice. En el sentido de Lasserfeld. Claro. No, claro, no sería. Pero si uno toma una definición más amplia que la de Lasserfeld, diciendo, bueno, una persona que incida en lo que yo pienso, la mayoría de las personas que se nos ocurren, a la mayoría de las personas hoy, son figuras que no conocemos personalmente. ¿Sí? O sea, yo podría decir, bueno, a ver, ¿y quién es un líder de opinión para mí? O también puede ser el caso de una persona que sea líder de opinión a nivel regional o a nivel ciudad, que también sea como una celebridad. Por ejemplo, no sé, el Oso Varela, pero es más factible que vos a él lo conozcas, que lo hayas visto en la calle, que lo hayas visto en un acto, o que hayas conversado con él personalmente. Sí, o sea, es posible que uno lo conozca, pero igual no es tan común que uno, incluso con una persona como el Oso, salvo que uno sea amigo del Oso, tenga un trato cotidiano como para que incida en tu opinión, si no es por cómo lo escuchás en la radio. O sea, yo como la mayoría de la gente de Comodoro, lo conozco al Oso, me lo cruzo una vez cada 6 meses, pero la verdad es que lo que sé de lo que piensa es porque lo escucho en la radio, no alcanza con encontrárselo una vez cada 6 meses para tener una idea de lo que piensa el otro, ¿no? O sea, incluso el Oso, que es una figura mediática local. ¿Sí? Bueno, en todo caso eso nos tendría que quedar como algo para pensar en términos también de cuánto ha cambiado el sistema mediático y la relación que tenemos las personas con las tecnologías de comunicación. O sea, nunca hay que olvidarse, cuando estamos analizando estas cosas, que el sistema mediático en donde Lasserfeld hacía sus investigaciones era radicalmente diferente al nuestro. O sea, era... Sí. Preguntar si te parece pertinente que, por ejemplo, miráramos nuestras cuentas en Twitter y decidiéramos que alguno de esos puede encajar o no, y por qué la definición de, en este caso, Lasserfeld con relación a los líderes. Sí. Y, bueno, y pensar, ¿a quiénes seguimos en Twitter? Sí. Bueno, no sé, yo no tengo una respuesta. ¿En qué sentido te lo digo? O sea, pero vos serías te referís si seguimos en Twitter a líderes de opinión. Claro, formador de opinión, no necesariamente estrictamente en lo político. Sí, periodistas o gente famosa, inclusive un líder de opinión puede ser un youtuber. ¿Nunca lo pensaste? no, sí, está bien, pero a ver,
Pensemos estas cosas, no digo en la época de Lasserfeld, sino hace 25 años. ¿Sí? Estamos en el 2015, hace 25 años sería el año 90. ¿No? Bien. En el año 90 teníamos claramente dos tipos de relaciones diferentes. O las relaciones con las figuras mediáticas o las relaciones con las figuras cara a cara. Y no había nada en el medio. O sea, las tecnologías eran tecnologías de comunicación de broadcasting. O sea, de uno a muchos. O sea, uno miraba televisión, uno podía conocer a un periodista porque lo miraba en televisión o lo leía en el diario, o se juntaba con los amigos o veía al carnicero en la esquina. O sea, estaba muy dividido. Ahora tenemos toda esa cosa intermedia de las redes sociales. ¿A qué son? ¿Son más parecidas a la relación que yo tengo con Montenegro porque miro programas de televisión? ¿O son más parecidas a la relación que tengo con Natalia porque nos vemos todas las semanas? Y son una cosa en el medio. Yo no tengo claro para qué lo tiran. No sé si me explico. O sea, son complicaciones desde el punto de vista conceptual para analizar los flujos de opinión hoy. Lasserfeld no tenía esas complicaciones porque era más simple el sistema en esa época. Yo justo estaba mirando, hay un profesor canadiense, no me acuerdo el nombre, pero tiene, yo por ahí le robo algunos gráficos. Acá voy a mostrar uno que le robé a él, no me acuerdo cómo se llama. Y tiene una serie de, son muy buenos gráficos, pero tiene una serie de videos que se llaman algo así como teoría en un minuto, una cosa así. Entonces son videominutos, o por ahí alguno dura un poquitito más, 2 minutos, donde explica un modelo teórico. ¿Sí? Teoría de la aguja hipodérmica en 2 minutos. Está en YouTube. Y además el tipo tiene un sitio. Está en inglés. Yo no lo puedo seguir porque no domino el inglés para escucharlo así, pero si alguno de ustedes lo domina, le puede servir. Bueno, y el tipo, cuando habla de esto, de lo que vamos a hablar hoy, plantea el tema de Twitter y de cómo interpretarlo. Y bueno, yo no sé cómo interpretarlo bien. Bueno. Sí. No, por favor. Es mejor así. A que no estaba algún tipo de premisa o hipótesis la idea de los líderes de opinión en particular Lasserfeld. Entonces yo me pregunto, entonces ¿podría ser pertinente la crítica que se hace al funcionalismo? No sé si es el momento para preguntarlo, pero sí, con relación a que no considera el contexto, porque yo pensé que quizás sí, en virtud de que dentro de la sociología, a pensar también, no solamente aquello que van a medir, sino también en términos de interacciones sociales y del sentido de esas interacciones. Entonces me parece que entonces la crítica al funcionalismo que no considera el contexto ni lo social, en definitiva puede ser pertinente. Aquello que queríamos rescatar finalmente, cuán pertinente puede ser. Entonces realmente fue para los que se encontraron, también da cuenta de esta linealidad o del poco alcance de su metodología, de algún modo para pensar más allá. Bueno, puede ser. Yo les digo, es muy interesante ese artículo de él, esa memoria, porque además una de las cosas que él señala es, y uno se da cuenta, es cómo siempre es difícil analizar momentos anteriores con las categorías actuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lasserfeld, uno busca en Wikipedia y va a decir, sociólogo norteamericano nacido en Austria. No sé, porque bueno, nació en Austria y se fue a vivir a Estados Unidos. El tipo ahí cuenta que le costó 30 años de profesión llegar a ser sociólogo. Porque él, cuando fue a la universidad, estudió filosofía. Y en la época en que estudió y después empezó a investigar, de muy joven hacía investigación empírica y encuestas, pero en esa época él estaba en el departamento de psicología y trabajando con personas que hoy son personas que se reconocen como autores de la psicología, como los Buehler. O sea, la psicología, bueno, y cosas de mercado, qué sé yo. Cuando llega a Estados Unidos también sigue vinculado al departamento de psicología, haciendo las mismas cosas que estamos estudiando acá.
Recién después de esta investigación, por un revoleo que tiene en la universidad, que cambia de universidad, termina en el departamento de sociología. Entonces, también, bueno, mirar con cuidado para atrás, porque a veces uno le mete las categorías actuales y, bueno, no son del todo pertinentes. Ahí lo que a mí me parece es que los tipos estaban, no sé si decir improvisando, pero, bueno, estaban innovando mucho. No tenían mucho previo. Y estaban en un momento muy creativo, creo yo. Por supuesto, con limitaciones. Pero igual Lasserfeld no sé si es tan... no sé si es tan funcionalista, o sea, Lasserfeld. O sea, no es alguien que use mucho la tipología de las funciones, creo. Pero bueno, habría que leerlo más detenidamente. Bueno, vamos acá. Bueno, este cuadro está tomado ahí del Pueblo Elige. O sea, él dice, los líderes de opinión son transversales a la estructura social. O sea, en todos los grupos sociales hay líderes de opinión. ¿Dijo transversales a la estructura social? Sí, o sea, no es que, no sé, los más educados son líderes y los menos educados no lo son. O los profesionales son los líderes y los trabajadores manuales los... No. Las leyes no tienen ningún título, o sí. Y líder de opinión, o lo fue en su momento. Entonces, ¿el Papa sería un líder de opinión? A ver, las Neves o el Papa son líderes de opinión. Pero, sí. ¿No pueden ser todos líderes de opinión? Para nosotros. ¿Todos? Usted, que influye sobre nosotros en algún pensamiento o algo. Pero el Papa tiene formación y las Neves no. Pero si todos pueden ser. No, todo se supone que no. O sea, ¿en qué sentido? A ver. No, porque para que no puede ser todo, porque a quién no va a salir a decir algo. Y hay más chicos que vos que no saben. En todo momento pueden influir. Claro. Ah, sí. ¿Nicolás? No, yo creía que líder de opinión puede ser cualquiera, pero depende, no sé, en cantidad, en porcentaje, o sea, en menor o mayor medida. ¿Cómo puede ser líder de opinión con su hermanito? Claro. Él puede ser líder de opinión con su hermanito más chiquito. ¿O no? Puede ser, pero... Como el caso de sea Pablo Alejandro. que sea de música, porque podríamos ser de Sí. opinión con respecto a mi hermano Inclusive, o sea, entre, Bueno, ese es un tipo de liderazgo especial. inclusive entre gente que tiene la misma jerarquía o edad. ¿Qué pasa con los que son los presidentes de los centros de estudiantes? El tipo, o sea, el presidente del Centro de Humanidades nos está representando a todos nosotros, que Sí. es una persona que tiene, ¿cuánto? 25, 26 años. No tiene mucha diferencia. No, pero es que no tiene por qué ser más viejo. Pero la cuestión es, a ver, a mí me gustaría correrlos un poco de ejemplos tan institucionales. Es decir, por supuesto que cuando hay un refrendamiento en donde a una persona la designan institucionalmente presidente, gobernador, papa o presidente del centro de estudiantes, se supone que el tipo llegó ahí, entre otras cosas, porque convence a la gente. Pero corrámonos de esas designaciones institucionales, porque ahí nos juntamos toda esta gente. O sea, vamos a ver porcentajes. Dice Lasserfeld que entre los obreros semiespecializados hay un 32% de líderes de opinión. No son 32% de la comisión directiva de gremio. Si contáramos solamente a las personas que tienen una designación porque los votaron, algo así, sería el 2%, el 1%. Entre los católicos debe haber muchos líderes de opinión, no solamente el Papa y los cardenales. O sea, la idea es mirar más los liderazgos informales, en todo caso ver el momento en que eso cristaliza con algún tipo de formalidad como la cereza arriba del postre. O sea, hubo un proceso social que se fue dando de una forma más subterránea que emergió y cristalizó nombrándolo a un tipo papa.
Pero el tipo que llegó a Papa llegó después de 70 años de desarrollo de su carrera y en función de una serie de flujos institucionales que lo posicionaron ahí. No sé si me explico. Si no, nos quedamos solamente con la lista del protocolo. Me dice, bueno, ¿cuáles son los líderes de esta comunidad? Voy a la municipalidad y me digo, denme la lista de protocolar. El presidente de la asociación tal. No, así no hacemos ciencia social. O sea, hay que tratar de mirar cómo funciona la cosa. En todo caso, si hay una cuestión de representación más o menos directa, es decir, si los dirigentes son representativos de los sectores sociales a los que dicen representar, entonces tendremos que los líderes auténticos están elegidos y están en el protocolo. Podría no ser así. O sea, este país viene de una enorme crisis de representación. ¿Y eso qué quería decir? Y quería decir que la gente no sentía que los tipos que aparecían ocupando puestos fueran representativos de sus propios intereses. Y habría otros que sí lo serían, o no sé. Bueno, entonces, los líderes de opinión son, dijimos, personas a las que uno conoce personalmente, no son figuras mediáticas. En este esquema, si quisiéramos utilizar el término hoy, otra cosa habría que hacer, y están en todos los grupos. Las arfelices son transversales a la estructura social. O sea, en cada grupo sociodemográfico que podamos definir va a haber un porcentaje de líderes. Yo creería que no todos pueden ser líderes, la verdad. Es cierto que uno puede decir, bueno, hacemos como el teléfono descompuesto, ¿no? Yo soy líder de fulano, fulano de mengano, mengano de sutano. Pero bueno, me parece que no es así como se dan las dinámicas grupales. O sea, las dinámicas sociales al nivel micro no se dan así. Porque si somos un barrio donde hay, no sé, 100 casas y hay una persona que consideramos que es el dirigente vecinal, no es que ese habla con el vecino 1, el vecino 1 con el vecino 2, el vecino 2 con el 3. El vecino 28 dice, va y habla directamente con el presidente de la vecinal. Como no se dan tantos escalones. Por esta época, unos años después, se había puesto de moda en las escuelas hacer sociogramas. Entonces se le preguntaba a cada chico, bueno, a ver, ¿con qué compañerito te querés sentar? Y con eso se armaba un mapa del aula, porque había un compañerito, a que había otros 10 que querían sentarse al lado de él, ese era un líder, y había compañeritos que nadie decía que querían sentarse con él. Esos no eran líderes. Y acá era una pregunta parecida, o sea, Lázaro le preguntaba, bueno, ¿hay alguna persona a la que usted acuda para, o que valore especialmente su opinión? Entonces los que aparecían en ese listado eran líderes. Y después le preguntaba, ¿y a usted le preguntan su opinión? Y si no le preguntaban, eran seguidores, se los llama así, seguidores. Es feo esa denominación líder-seguidor, pero los yanquis la usan. Bueno, entonces, los líderes de opinión, dice Lázaro, son transversales a la estructura social, se lo dijimos. Y esto es muy interesante. Dice, se interesan por la campaña, o sea, les tienen interés. Recuerden que siempre toda la investigación era en torno a una campaña de elección de presidente. Entonces se interesan más por la campaña. Aún los líderes que afirman tener un interés moderado consumen más campaña que los seguidores que dicen estar muy interesados. Yo no sé si recuerdan, eso lo conversamos la vez pasada, que parte de la investigación era preguntarle a la gente qué interés tenía en la campaña, en los mensajes de la campaña. La gente respondía de acuerdo a lo que a cada uno le parecía. Y las opciones eran muy generales, eran mucho, más o menos, nada, o poco. Ahora, eso se contrastaba con el consumo que hacían las personas. O sea,
A mí me pueden preguntar, ¿usted está muy interesado en la campaña política de este año en Argentina? Sí, digo, estoy recontra interesado. Bueno, ¿y qué programas políticos mira? No, ninguno. ¿Y lee diarios? No, no leo. ¿Y lee revistas? No, tampoco. ¿Y sigue en Facebook algún político? No, no. Bueno, entonces yo puedo decir que estoy muy interesado, pero el consumo que hago es muy bajo. En la inversa, yo puedo decir que estoy poco interesado y sin embargo mi consumo puede ser alto. Entonces, correlacionando estas dos cosas se encuentra esto. Los que son líderes, aún aquellos que dicen que tienen un interés moderado, consumen más campaña que los seguidores que dicen estar muy interesados. Entonces, Lasserfeld concluye que los líderes son intermediarios entre la comunicación de masas y el resto de los integrantes del grupo. Y entonces acá aparece la formulación de este modelo, el modelo del flujo de comunicación en 2 etapas. Este es el diagrama que le extraje a ese profesor canadiense. ¿Por qué 2 etapas? Bueno, porque se piensa que la comunicación, o sea que los mensajes de los medios de masas, que los contenidos de los medios, son más bien consumidos por los líderes de opinión y llegan al resto de los individuos, a los seguidores, en forma mediada a través de esos líderes. O sea, el flujo tiene 2 pasos, desde los medios hacia los líderes y luego desde los líderes hacia los individuos. ¿Podrían ser esos líderes de opinión ahora personas que seguimos en Twitter? No sé, tal vez, ¿no? No lo sé, no tengo una respuesta para eso. Sí que hoy de una forma o de otra, es decir, ya sea porque es un periodista, ya sea porque es una figura que seguimos en Twitter o en Facebook o alguna cosa así, es muy posible que o tengamos un contacto directo con los medios, que no sea mediado por una figura intermedia, o que el contacto intermediado también sea intermediado utilizando algún tipo de tecnología de comunicación, algún tipo de dispositivo. Eso, bueno, es casi obvio porque gran parte de nuestras relaciones personales más cercanas hoy están mediadas técnicamente. No sé entonces si este esquema valdría todavía. Yo hubiera dicho que no, pero bueno, la pregunta de Celina me desestabilizó. La de Movida hubiera dicho que no, que hoy tenemos un acceso directo a los medios, pero no sé cómo considerar a las figuras de las redes sociales. No lo sé. Como que no sé si sería bien decir que por ahí los medios podrían ser políticos y los líderes de opinión podrían ser conocidos de uno que hablan de política en medio, en Facebook, Twitter, sí. Lo leen, y ahí yo creo que sí sería un líder de opinión, porque depende cómo si vemos a las medias como los que son políticos famosos. ¿Profe? Sí, ¿Podemos plantear inclusive que los líderes de opinión no sean personas, sino que sea un canal de televisión? Porque vos, sí, en un canal de televisión, vos sabés si es oficialista o qué política tiene TN o América o TNT o el que fuera. sí. O inclusive a nivel local. Es componente. Más allá de que esté manejado por personas, Es una idea interesante. No. Yo me quedé con el ejemplo que dio usted del compañerito con que todos se querían sentar. Sí.
pero si ese mismo compañerito con el que nadie se quería sentar es llevado a otro contexto, por ejemplo, a una escuela de deportes. Sí. Y en la escuela de deportes todos quieren hacer deporte con él y con el que se querían sentar todos, nadie se acerca a él. ¿Qué sucedería en ese caso? Es otro tipo de líder. O sea, que cambien los roles, de ser el mejor al peor. ¿Te lo puedo responder en 2 diapositivas más? Entonces la hay más. ¿Cómo? Sí. Que me interesa que por ahí pensar en términos de cuáles serían las operaciones que no, obviamente no vamos a hacer, pero que sí se pueden sugerir o mencionar como para poder pensar ese tipo de conceptos hoy, para no hacer ese tipo de alusiones tan directas. Eso es por ahí lo que me interesaba más, que llegar a una conclusión definitiva con relación a las leyes de opinión en ti. A ver, vamos a ver. Yo creo que Lazarsfeld desarrolla este modelo en un momento en que era bastante nítida la diferencia entre el sistema mediático y el sistema interpersonal. Eso no es la relación actual nuestra, no es nuestra situación de partida. Uno podría pensar, bueno, o sea, pensemos en concreto qué elementos tenía el sistema mediático que estaba analizando Lazarsfeld. Bueno, cuando hace la investigación del Pueblo Elige, las únicas tecnologías de comunicación en términos generales que estaban disponibles para las personas de ese lugar donde él hace la investigación en Ohio eran algunos medios de masas como la prensa, revistas dominicales y la radio. Y además la gente tenía teléfono fijo. Y se nos acabó. No había otra cosa. Bueno, hoy la situación es totalmente distinta. Si ustedes piensan esto, salvo el teléfono fijo, que podía ser una cosa más habitual, pero bueno, hasta por ahí nomás, lo otro que tenemos son contactos muy discretos. O sea, incluso si uno compra el diario todos los días, el momento en que uno se encuentra con el diario y lo lee es muy acotado en el día. No lo lee al desayuno, lo lee a la noche, no sé, pero es una cosa que se recorta contra el fondo del resto de la vida cotidiana. Y lo mismo si uno escucha un programa de radio. O sea, piensen, gente que está fuera de contactos mediáticos durante todo el día y en algunos momentos del día tiene algún tipo de contacto con tecnologías de comunicación, ya sea porque lee el diario, ya sea porque escucha un programa de radio. La situación nuestra hoy es muy diferente. O sea, nosotros estamos inmersos en una ecología comunicacional. Estamos todo el tiempo. O sea, es realmente inhabitual que nos desconectemos. Requiere un esfuerzo. La vez pasada leía esto de las terapias que se están haciendo de desconexión, ¿no? Donde la gente hace un tipo como de ejercicios espirituales, qué sé yo, para estar medio día sin estar conectado a internet. Bueno, serán casos extremos o no lo sé. Pero lo cierto es que nosotros habitualmente estamos metidos adentro del sistema mediático, del sistema tecnológico mediático, como lo querramos llamar. No de los medios de comunicación en términos tradicionales, sino de algo mucho más sofisticado, desarrollado y diverso, que incluye a los medios de comunicación tradicionales. ¿Cuál sería el principal problema que yo veo para tratar de ver qué puedo uno utilizar de este modelo ahora? Bueno, que esa distinción entre lo mediático y lo personal hoy no nos hace agua. Y hay una serie de relaciones que son medio mixtas o son medio confusas. Y bueno, se complica. Yo creo que algo se podría recuperar, es decir, puedo
pensar que hay algunas diferencias entre mirar el noticiero a la noche y usar Twitter. O sea, no es lo mismo. Y Twitter me suena más cercano a lo interpersonal, aunque por supuesto que hay una tecnología en el medio y todo. Pero bueno, no sé. No es... Bueno, son los problemas a los que nos enfrentamos nosotros y ustedes. Ustedes se enfrentan a esos problemas. Pero esos problemas impactan en el desarrollo profesional para el que quiere dedicarse a la profesión, e impactan a nivel de cómo conceptualizar y cómo pensar los procesos. A ver. Ahora la semana que viene va a haber una mesa por el 6º aniversario de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Y la organiza la universidad, el rectorado. Va a venir la abogada que defendió la posición del gobierno, una mina realmente muy capaz, no me acuerdo cómo se llama, en las audiencias en la Corte Suprema. No sé si la recuerdan. Bueno, es una mina notablemente capaz, va a haber una mesa, capaz que yo voy a estar en la mesa. Así que estaba pensando, bueno, ¿y ahora qué digo? Y yo creo, no sé si ponerle el rótulo problema, pero una cosa que pasa con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual es que la realidad está cambiando muy rápido para esa ley. O sea, esa es una ley que con todos los pros que le pongamos, y por supuesto, o sea, yo la apoyo, Celina la apoya, Natalia la apoyo, calcula que usted también, a todos apoyamos la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la podemos apoyar más por lo que representa que por lo que hace. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo a nivel del acceso a la información y a los contenidos cada vez queda menos cubierto por esa ley. O sea, si yo miro el televisión abierto, miro cable, queda cubierto por la ley. Si yo miro YouTube, no queda cubierto por la ley. Y cada vez estamos accediendo más a contenidos por esas vías y menos por las vías tradicionales. Ayer me dice mi hermana, ¿y vos por qué no tenés DirecTV? Cosa que siempre me dice mi vieja. Y no tengo DirecTV porque en realidad lo que voy a hacer es comprarme el aparatito de Google para poder pasar de la tablet al televisor y para poder ver videos en streaming. Si yo no miro televisión casi, miro un noticiero por día. Y la gran consumidora audiovisual de mi casa, que es mi hija de 9 años, tampoco mira televisión de broadcasting. Se la pasa mirando Netflix. Entonces, de todo lo que miramos audiovisual, que no es que no miremos televisión, o sea, miramos un montón de cosas audiovisuales, lo que queda comprendido por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, en mi casa debe ser el 10%. Entonces, no es solamente un problema teórico, es un problema político también. O sea, ¿cómo hacemos para regular eso? No sé. ¿Cómo hacemos para pensar eso? No sé. ¿Cómo hacemos para morfar laburando, el que quiera laburar profesionalmente, en este contexto? Tampoco sé. A mí me pasa. Antes, por ejemplo, prefería hacer zapping en la tele y enganchar una película y ver la tele y hacer eso. Prefiero descargar la película en HD y mirarla en la computadora. Y claro, sí. Y si la van a pasar por la tele, prefiero comerme el garrón de esperar 2 meses hasta que salga la copia en buena calidad y descargarla. Pero ustedes piensen, o sea, a ver, tendremos que cuantificarlo, hacer una encuesta como las de la SERFE, pero si estamos en nuestras casas o en una oficina, ¿cuánto tiempo de radio por radio escuchamos y cuánto tiempo de radio por internet? Yo creo que hacemos la cuenta entre nosotros y gana por internet. Apuesta, hago una apuesta. ¿Sí? Si estamos dentro de nuestra casa, por supuesto, cuando uno se sube al auto, está en un colectivo, bueno, ya no tiene señal. Pero no tiene señal ahora. Dentro de 5 años ya vamos a tener, por lo menos dentro de las ciudades. Dentro de 10 va a ser recontra común. Listo, ¿para qué voy a escuchar FM del Mar que se escucha para el traste cuando doblo por un
por el cerro, y que además no me gustan las publicidades, me embola escuchar los programas de Buenos Aires que corten las publicidades, pongan las pedorradas que hacen acá. Chao, voy a escuchar Radio Hong Kong. Ya es posible eso. Claro que es posible. Hay un programa que se llama Radio Show, por ejemplo. Pero no, claro que es posible. Lo único que nos falta es tener buena conexión. Buena conexión vamos a tener dentro de 5 años. 10. Y en ese momento, cuando vayan cambiando todavía más profundamente las costumbres y los usos, los marcos regulatorios pensados para el sistema de comunicación actual no van a tener vigencia. Porque los marcos regulatorios controlan los medios de hace 50 años. Todavía no saben pensar cómo van a controlar los medios nuevos. Y no es un tema menor, tampoco es un tema que nos despreocupe a nosotros. Bueno, no sé, qué sé yo. Volviendo a Lasserfeld, que vivía en un mundo más seguro, donde había más certezas y las cosas eran más simples, él desarrolló, después de estas investigaciones en torno a campañas, una investigación específica sobre lo que llamó la influencia personal. Es una investigación sobre los líderes de opinión. Con otro señor que se llamaba Katz, donde entendía a los líderes como resultado de una dinámica grupal, o sea, no como que había características personales que hacían que alguien fuera un líder, sino que lo que importaba era la relación, la necesidad de los grupos de tener líderes. Bueno, esta investigación se la conoce como el redescubrimiento del pequeño grupo, porque vuelve a analizar este tipo de cuestiones. Vamos acá. Esta es la tipología de líderes de opinión que señalan Katz y Lasserfeld. Y acá tiene que ver con... ¿A quién le dije que a vos, Nicolás, te dije que me esperaras 2 diapositivas? Bueno, acá está. Porque en esta tipología ellos diferencian básicamente entre los 2 primeros. El tercero es subsidiario. Diferencian entre los líderes de opinión designados y los líderes de opinión situados. Entonces dicen, el líder de opinión designado es aquel que el grupo reconoce más o menos explícitamente como líder. ¿Sí? Como cuando en las películas de ciencia ficción llegan los extraterrestres y le dicen al ser humano que encuentran, hola humanos, venimos en son de paz, llévame con tu líder. Y el humano lo llevará con su líder, o sea, aquel que aparece muchas veces con el cartel, porque es el presidente, el dirigente de la Unión Vecinal, el presidente del centro de estudiantes, el Papa, y otras veces no. O sea, incluso si hubiera una situación en la cual nosotros necesitamos nombrar un representante porque hay algo que acordar con los del aula de al lado, y bueno, alguno lo haría. Diríamos, bueno, anda vos, o lo haría por motu propio y los demás aceptaríamos, y diríamos, bueno, fulano es nuestro líder. Bueno, ese es el líder designado. La característica principal, dicen Katz y Lasserfeld, que tienen los líderes designados, es que tienen sensibilidad respecto al grupo, son parecidos al grupo, son como el grupo. No son mucho mejores que el grupo, ni mucho peores que el grupo, ni muy diferentes al resto del grupo. Son un líder representativo del conjunto del grupo. Ahora, y acá vamos a lo que sugería Nicolás. Hay veces en que el liderazgo deviene de una situación, de una coyuntura específica. Ese liderazgo tiene mucho que ver con saber algo específico de un tema y que ese tema se vuelva relevante para el grupo. O sea, imaginemos, siempre pongo el mismo ejemplo porque simplifica, creo. Imaginemos que, bueno, no sé, por alguna razón nos ganamos un viaje a un país del que no conocemos el idioma. Vamos a Corea, qué sé yo. Y Nicolás, por alguna razón que no viene al caso, sabe coreano. Bueno, él se va a convertir en nuestro líder.
porque va a estar en ese lugar intersticial entre el afuera y el adentro, en ese límite. Y el estar en ese límite le permite controlar la información que pasa de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Entonces actúa como portero, un concepto de un psicólogo que se llama Kurt Lewin, que hablaba de esto, o sea, esas figuras en el grupo que son estratégicas para el pasaje de la información, el contacto con el afuera. Son por eso introductores de novedades, dicen Katz y Lasserfeld. Las novedades entran al grupo a partir de los líderes situados. Tienen una pata adentro y una pata afuera. Y el concepto de portero, en inglés gatekeeper, es un concepto después importante en los estudios sobre sociología de las noticias. O sea, cuando se hacen estudios que ustedes verán en alguna materia descrita, se desarrollaron estudios sobre cómo funcionan los aparatos de producción de noticias, las redacciones. Una de las primeras vertientes de análisis es la de los gatekeepers, es decir, aquellas figuras por las cuales discurre el flujo informativo y que paran, seleccionan. Y hay estudios acerca de cómo es que seleccionan. No sé bien cómo será ahora el procedimiento, ¿no? O sea, en la época en que se hicieron estos estudios tenía que ver con los cables. Los diarios estaban asociados a agencias de noticias que mandaban muchos cables de noticias y solo algunos se publicaban en el diario. Entonces uno tenía 200 cables y se publicaban 5 noticias. Es interesante analizar cómo es que se seleccionan esas 5 entre 200. Bueno, eso es un gatekeeper. Finalmente, Katz y Lasserfeld dicen ahí líderes cuyo rol está probado culturalmente, aunque no sean demasiado líderes efectivamente. No sé si todavía, pero bueno, hasta no hace tantos años en una sociedad patriarcal como la nuestra, el rol del padre era un rol así, es decir, incluso en los censos se preguntaba quién era el jefe de hogar, y el jefe de hogar era el varón adulto de la casa, que capaz que nadie le daba ni tranco de pelota, pero bueno, o sea, culturalmente se suponía que era el líder de ese grupo. Bueno, eso sería un rol aprobado culturalmente. Capaz que en una clase no se dijeron que yo podía ser el líder. Bueno, más o menos así. En los mismos términos que el padre de la familia a la que nadie le da pelota, capaz que se considera culturalmente que en una clase el profesor es el líder. Y después nadie me da bolilla. Bueno, Robert Merton, que bueno, es un teórico funcionalista, él sí, claramente va a hacer una investigación también por estos años sobre los líderes de opinión, donde va a plantear esta diferencia, que no es igual a la de Katz y Lasserfeld, es otra manera de verlos, la diferencia entre los líderes locales y los líderes cosmopolitas. Bueno, estas cosas ya las había dicho Lasserfeld antes, que la influencia no depende de la posición social, no es que porque uno es rico, culto o profesional es líder, sino que en cada grupo hay líderes de opinión. Y un influyente, dice él, es una persona a quien se acude en busca de opinión o consejo. Esa sería la definición del líder de opinión o de influyente. Bueno, ¿y qué es esto de locales y cosmopolitas? Bueno, son dos tipos de liderazgo que son prácticamente opuestos en todo. Por ejemplo, los líderes locales tienen intereses limitados a la comunidad local, mientras que los cosmopolitas se interesan más por el mundo exterior, por lo que pasa afuera, lo que pasa en la nación, en el mundo. Sí, dígame. ¿Puede volver momentáneamente? Sí, cómo no.
Bien, los líderes locales limitan sus intereses a la comunidad local, mientras que los cosmopolitas se interesan al mundo exterior. Los líderes locales, dice Merton, son patriotas locales, son esas personas que les preguntan ¿cuál es el mejor lugar del mundo? Y dicen, donde yo vivo, donde nací, viví toda mi vida, nunca me iría de acá. Y en cambio los líderes cosmopolitas no están tan atados a la localidad, fluyen más. Los líderes locales han permanecido toda su vida en el lugar y en general los cosmopolitas son migrantes, vienen de otro lado. Los locales conocen a mucha gente. Los cosmopolitas son selectivos en la gente con la que se relacionan. Conocen poca gente o menos y la eligen. Sigamos. Los líderes locales participan en organizaciones como centros de contacto, en los puestos políticos. O sea, un líder local típicamente va a ser electo concejal, intendente, presidente de la unión vecinal, puede ser presidente del centro de estudiantes. O sea, esos puestos que son políticos y que implican una cosa más general, de conocimiento más general. Y los líderes cosmopolitas tienden a participar en organizaciones más técnicas. Por ahí es el presidente del Consejo de Ciencias Económicas, o del Colegio de Abogados, o de, la Asociación para tal cosa. O sea, no es que no participan, pero participan en líneas más técnicas. En el caso del líder local, su influencia se basa en esa red interpersonal, en que conoce a mucha gente, a muchas personas, y los líderes cosmopolitas basan su influencia en su pericia, en el conocimiento técnico de algo. Alguien había dicho esto hace un rato también, o sea, ¿qué pasa si alguien sabe mucho de un tema? ¿No? Bueno, si alguien sabe mucho de un tema es un líder cosmopolita. Es aquel a quien se acude para preguntarle o consultarle acerca de una cosa específica. Los líderes son los mismos, o sea, es otra forma de clasificar la de Merton diferente a la de Lasser-Felix. Bueno, y estas diferencias también se traducen en el tipo de consumo mediático que hacen. Los líderes locales prefieren historias humanas, tabloides y radios de noticias, y los líderes cosmopolitas leen revistas generales, diarios nacionales y escuchan columnistas de opinión. Hago una aclaración. En nuestra cultura, el tabloide se refiere específicamente al formato del diario. O sea, tenemos diarios tabloides como Clarín y tenemos diarios sábanas como La Nación. Pero durante muchos años, especialmente en los países anglosajones, en Gran Bretaña y también en Estados Unidos, esa diferencia de formato implicaba una diferencia de enfoque. Los diarios tabloides eran los diarios sensacionalistas y los diarios serios adoptaban el formato sábana. Entonces acá cuando se refiere a que las personas eligen los líderes locales tabloides, no es que les gustan diarios que sean más chicos porque son más fáciles de leer en el colectivo. No, es el tipo de contenido lo que está señalando. Sería como, no sé, voy al kiosco y ¿qué elijo? ¿Elijo la revista Pronto o elijo la revista... ¿Existe alguna revista seria? Noticias. No sé, ¿hay una revista periodística más o menos buena? No hay, no existe. Por eso. Y mejor que Noticias no hay tampoco. Bueno. Pero no está. No. Bueno. Ponele, entonces decimos, bueno, ¿elijo Pronto o elijo Noticias? Soy un líder local, elijo Pronto. Si soy un líder nacional, elijo Noticias. Bueno, con las salvedades del caso. Bien. O sea, son diferentes formas de encarar el liderazgo y esas diferentes maneras de liderazgo se traducen incluso en diferentes tipos de consumos mediáticos. Eso es interesante. Bueno, el otro tema que señalaba Celina y que está relacionado con todo este paquete, y con él vamos a cerrar esta parte, no la unidad, que nos quedan un par de temas más, pero los temas que nos quedan son posteriores, nos vamos a mudar hasta la década del 70,
con esto cerramos los enfoques clásicos de la Mass Communication Research, es la cuestión de las funciones de los medios. Porque bueno, ya dijimos varias veces que el marco de estos estudios es la sociología funcionalista. Y lógicamente la sociología funcionalista busca analizar las funciones. Y cuando es sociología funcionalista de los medios, busca analizar las funciones de los medios. En ese artículo donde Laswell hablaba de quién dice qué, a quién, por qué medio, etcétera, por qué canal, el artículo se llama Estructura y funciones de las comunicaciones. Cuando habla de estructura, habla de la pregunta esa, o de esas preguntas, y después habla de las funciones. Todavía Laswell no es en esta época un autor realmente funcionalista. O sea, hay un interés por las funciones, pero el funcionalismo se va a desarrollar como teoría un poco después. Y Laswell plantea esto como funciones posibles. O sea, ¿qué tipo de cosa hacen los medios? Una pregunta como muy general. O la comunicación, no los medios, en el caso de Laswell. Y él dice, bueno, podrían estar estas tres funciones, no lo dice con un ánimo exhaustivo. Funciones que él dice son típicas de cualquier organismo. O sea, cualquier organismo, porque para él la sociedad es un organismo, necesita cumplir con estas tres funciones. Uno, la vigilancia del entorno, saber qué pasa alrededor, ver qué peligros hay para poder reaccionar a esos peligros, ver qué oportunidades hay para poder aprovecharlas y adaptarse. O sea, piensen esto en términos de un organismo biológico, un animal. Efectivamente, necesita ver qué pasa alrededor para ver qué lo amenaza y qué lo puede beneficiar. En el caso de lo que él está pensando como unidad, que sería el Estado-Nación, cuando él habla de sociedad, siempre uno se da cuenta que está hablando de país, de Estado-Nación. Dice, bueno, la vigilancia del entorno es una función comunicativa, porque implica información. ¿Qué es lo que llevan adelante? Dice los diplomáticos. O sea, los diplomáticos están afuera, se enteran de lo que pasa e informan a la conducción del país. Hay un flujo comunicacional ahí. Es una función comunicativa la que hacen los diplomáticos. Segunda función, la correlación de las distintas partes frente al entorno. O sea, ponerse de acuerdo, coordinar. Eso, dice él, hacen los periodistas en una sociedad. Los periodistas coordinan el todo. O sea, haciendo común la información, hacen que las partes dispersas de una comunidad se conviertan en una sociedad. Bueno, y tercera función, la transmisión de la herencia cultural, que es lo que hacen los educadores, dice él. Educar también es una función comunicacional, dice Laswell, o sea, porque está basada en la transmisión de información, tratando de lograr que la forma en que somos hoy se mantenga en el futuro. Eso es lo que hace la educación. Bueno, esta idea de las funciones de los medios de comunicación, que acá está planteada de una manera muy provisoria, muy inicial, después va a tener mucho desarrollo. Y especialmente en un señor que se llama Reid. Él sí es un funcionalista cabal, y entonces le interesan estas cosas. Él dice, bueno, una sociología funcionalista, una teoría funcionalista, se caracteriza no por analizar cualquier cosa. Una teoría funcionalista sirve para analizar algunas cosas puntuales, y esas cosas son objetos que representen un tema estandarizado, dice él, que sea normativo y repetitivo. O sea, una función es algo que un organismo hace de manera continua. O sea, eso es una función. Algo que se hace sistemáticamente y que en el caso de una sociedad tiene un cariz normativo. O sea, hay una norma que la regula y repetitivo. O sea, uno puede hablar
de la función del sistema educativo. Sí, la educación, desde un punto de vista funcionalista, tiene una función por esto, porque no es algo episódico que se hace una vez a las 500, sino algo permanente, sistemático. Y hay un planteo de cómo debe ser, un planteo normativo. Las funciones, dice Ray, pueden ser manifiestas o pueden ser latentes. O sea, puede ser claro qué es lo que se está buscando, qué es lo que el organismo está buscando, o puede ser algo que se consigue de manera indirecta. A ver. No sé, la educación puede, digámoslo así, o sea, es una función manifiesta de la educación, del sistema educativo, de la escuela, transmitir la herencia cultural, transmitir valores cívicos, formar a los futuros ciudadanos. Constituir lazos de amistad que duran toda la vida no es la función del colegio secundario. No es una función manifiesta. No hay ningún estatuto que diga el objetivo de este colegio es que las personas hagan amigos que duran toda la vida. Pero en muchos casos esto se da. Esa sería una función latente. No está explicitada, pero se cumple. Y no es algo indeseado. No es algo que al sistema le parece mal. Está bien. No es lo que se busca objetivamente, explícitamente, pero se consigue también. Está bien, es una función latente. Ahora, hay cosas que se consiguen que no son deseadas por el sistema. Esas cosas que no son deseadas por el sistema son las disfunciones. Entonces Ray plantea este cuadro, que es bastante canónico. Dice, bueno, la pregunta a analizar por parte de un análisis funcionalista de las comunicaciones de masas, la pregunta a responder es esta. ¿Cuáles son las funciones y las disfunciones manifiestas y latentes de la comunicación de masas? Él utiliza el cuadro de Laswell al que le agrega el entretenimiento. A nivel de la vigilancia, de la correlación de la transmisión cultural y del entretenimiento, de la sociedad y los subgrupos para el individuo y los sistemas culturales. Entonces acá tendríamos un montón de posibilidades de análisis. ¿Sí? Uno podría analizar... Chao, hasta luego. Las disfunciones latentes en la transmisión cultural para el individuo. Ese podría ser un caso. O sea, ¿cuáles son las disfunciones, lo que hace mal para el sistema, que no está explicitado en el caso de la transmisión cultural como consecuencia del uso de los medios para la persona? ¿Qué podría ser eso? Bueno, no lo sé, habría que verlo. Bueno, y así tendríamos un montón de posibilidades de análisis, siempre pensando en esta cosa de funciones y disfunciones. Ustedes notarán que pensar el análisis de los medios de comunicación desde un punto de vista funcionalista supone una idea normativa muy fuerte, porque lo primero que a uno se le ocurre pensar con el acercamiento funcionalista es ¿y quién dijo que eso es una función y quién dijo que eso es una disfunción? O sea, ¿quién dijo que tal cosa es buena y que tal cosa es mala? ¿Por qué lograr eso es algo bueno para una sociedad y lograr eso otro es malo? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está escrito? ¿No es en última instancia lo que el sector poderoso de una sociedad quiere mantener y eso no perjudica a los sectores subordinados? Bueno, esa sería una crítica básica que haría un enfoque crítico, no funcionalista. O sea, el funcionalismo tiende a asumir que tal como está una sociedad, está bien. Y que lo que va a hacer la sociedad es tratar de mantenerse tal como está.
Así como el organismo vivo, el cuerpo, lo que quiere es vivir y quiere sobrevivir y mantenerse tal como está, bueno, una sociedad también. ¿Sí? Si se da el cambio, se dará como se da el cambio en una especie de animal. Bueno, esa sería una crítica fuerte a hacerle, que bueno, después veremos que hay quienes se la han hecho. Por su parte, Lasserfeld y Merton, en un artículo que ustedes tienen que leer, que se llama Comunicación de masas, gustos populares y acción social organizada, y que es un artículo recontra clásico de nuestro campo, plantean otras funciones como ejemplos, tampoco de forma exhaustiva. El planteo de Reich sí es exhaustivo. Él dice, bueno, estas son todas las funciones posibles, no hay otras de los medios. En el caso de Lasserfeld y Merton, no, son sugerencias. Dice, bueno, estas podrían ser algunas, debe haber otras. Plantean estas tres: la función otorgadora de estatus, la compulsión de normas sociales y la disfunción narcotizante. Dicen, bueno, los medios otorgan estatus. Esa es una cosa que hacen los medios por el hecho de existir. Ponen el foco en personas, en sucesos, en acontecimientos. Hacen que esas personas adquieran un estatus de relevancia pública, social. O sea, ¿cómo sé yo que una persona es importante? Bueno, si salió en la televisión debe ser importante. Bueno, eso lo decía Lasserfeld nuevamente hace 50 años. Mucho antes de que Andy Warhol hablara de los 15 minutos de fama. Ahora que cualquiera, con cualquier pavada sale en la televisión, bueno, capaz que no diría lo mismo. Pero, igualmente, hablamos del... ¿cómo es que se llamaba? Se llama esta chica Gisela, ¿cuánto? La que se divorció la semana pasada. ¿Cómo? Bernal. Bueno, ¿por qué hablamos de Gisela Bernal? O sea, se divorció también mi vecina y no hablamos de mi vecina. Bueno, porque están los medios, ¿no? De alguna forma esto se cumple, incluso por una cosa tan patética como ese divorcio. Bueno, incluso ahí los medios le otorgan el estatus de volverla reconocible y de hacer que sea motivo de conversación. O preguntarse por qué Pop es la radio número 1 de Argentina y por qué todos escuchan a Santiago del Moro, por qué tiene muchísima audiencia, Pop es el número 1. Bueno. ¿Por qué todos escuchan a Santiago del Moro? ¿O por qué lo ponen en Intradrag en América? Sí, ¿por qué? No sé. El tipo. Ah. En su momento fue la Rock and Pop, después fue la Metro. Bueno, pero bueno, lo que él lleve a su programa, justamente por estas características de que es un programa con muchísimo rating, va a ser motivo de conversación en un sector amplio de la ciudadanía argentina, ¿no? Entonces, en eso se refiere esta función otorgadora de estatus. Entre todas las personas que hay en el país, Intratable lleva a Gisela Bernal. A Gisela Bernal, y entonces la convierte en motivo de conversación. ¿Está bien? Bueno, segunda función, compulsión de las normas sociales, dicen ellos. ¿Qué es esto? Bueno, ellos sugieren que dicen, bueno, en toda sociedad hay normas, pero esas normas en general son más rígidas públicamente que la manera en que lo permitimos de manera privada. Entonces, bueno, las normas son estrictas, todos verbalmente decimos que nos adecuamos a las normas que son propias de nuestra sociedad, pero bueno, o sea, si nadie se entera, negociamos un poco. Lo que hacen los medios, dice Lasserfeld y Merton, es cuando exponen un caso, por ejemplo, de un escándalo, o sea, de un funcionario que hizo algo que no debía, nuevamente diríamos, pero acá se exponen todos los días y no pasa naranja. Bueno, está bien, en Estados Unidos, en la época de él. Lo que hacen los medios es lograr que se refuerce la norma. Exponiendo la desviación se refuerza la norma. Porque aquellos que se habían corrido un poquito de la norma tienen que volver a redil. Chao. Bueno, igual a mí la que más me interesa es la tercera, la disfunción narcotizante.
Porque dicen algo interesante y es algo que todavía vale la pena discutir, me parece a mí. O sea, ellos lo que señalan es, a ver si lo puedo leer de la manera en que ellos lo plantean. Dicen ellos, la exposición a este flujo de información puede servir para narcotizar más bien que para dinamizar al lector o al oyente medio. A medida que aumenta el tiempo dedicado a la lectura y a la escucha, decrece el disponible para la acción organizada. El ciudadano interesado e informado puede felicitarse a sí mismo por su alto nivel de interés e información y dejar de ver que se ha abstenido en lo referente a decisión y acción. A mí me parece interesante lo que ellos señalan acá. O sea, lo que señalan es que hay una diferencia crucial entre la información y la acción. Que una cosa es estar informado acerca de lo que pasa en la sociedad donde uno vive y otra cosa es participar, actuar en la sociedad donde uno está. Que no es que porque uno mira muchos noticieros y lee muchos diarios está participando. No, lo que uno está haciendo es informándose. Y puede ser una disfunción, algo que sistemáticamente provoca en los medios de comunicación, el que muchas personas piensen que están participando cuando no lo están haciendo, cuando solamente se están informando. Ahí encontré este graffiti, ¿no? La TV es arresto domiciliario. ¿Ves? Una idea interesante. La idea entonces es que esto es disfuncional porque desde la forma en que piensan la participación política, porque en última instancia toda esta gente, Laswell, Merton, son políticamente estarían en el espacio de lo que hoy se considera, o en esa época también se consideraban los liberales en Estados Unidos, que no es lo mismo ser liberal en Estados Unidos que ser liberal en Argentina. O sea, no es una idea principalmente económica, sino más bien una idea política. O sea, los liberales son más parecidos a lo que hoy acá consideramos progresistas. Es decir, aquellas personas que defienden la participación de todos en los procesos políticos, los derechos civiles, la igualdad de oportunidades. Eso es un liberal como pensamiento. ¿A qué se opone? A un conservador. Los conservadores son los que pretenden que las decisiones las tomen pocos. Esa sería la mirada norteamericana de estas dos palabras. Todos estos autores son liberales. O sea, les parece que una sociedad más sana funciona mejor, una sociedad democrática, aún capitalista, una sociedad de mercado, cuando la gente participa en los procesos políticos de toma de decisiones. Y entonces se encuentran que los medios de comunicación pueden tener una consecuencia negativa y que es una consecuencia sistemática, esta disfunción narcotizante. El otro aspecto que aparece en ese artículo es lo que ellos llaman las condiciones para el éxito de una campaña con objetivos sociales. Una campaña con objetivos sociales es una campaña que tenga algún objetivo que se considera en términos muy amplios como algo bueno y deseable. No una campaña para imponer un candidato que necesariamente es una cosa parcial. Pensemos en una campaña que busca que la población adquiera un hábito sano para ellos y para el conjunto, como lavarse las manos, cosas así. Que sea consciente de qué. Del mensaje que le estamos dando. Sí, más que sea consciente en este tipo de cosas, lo que uno busca es que la gente se lave las manos, o sea, que cambie la conducta. Que pase de la conducta de ir a comer sin lavarse las manos a la conducta de lavarse antes. Porque eso evita enfermedades, lo que sea. Podría ser muchas otras cosas. Podría ser una campaña para que la gente vaya a votar el día de las elecciones, porque consideramos que es importante que la gente vote, independientemente de a quién vote. Podría ser una campaña para que la gente se vacune, para que use preservativo cuando tiene relaciones sexuales. Bueno,
sea, campañas que la inmensa mayoría de una comunidad considera que son objetivos buenos y que hay que apoyar. Bueno, ¿cómo se puede conseguir que eso tenga éxito? Preguntan Lázaro Philip Merton a partir de una campaña. Y dicen que tiene que cumplir estos 3 requisitos. El primero es la monopolización. La monopolización es que no tiene que haber mensajes discordantes. Por ejemplo, en el caso de las vacunas, hay algunos médicos que se oponen a las vacunas. Son muy minoritarios, pero si esa posición fuera un poquitito más amplia, ya el mensaje dejaría de ser monopólico. Y entonces la madre que tiene que pensar si vacuna al hijo escucharía 2 campanas. Y ya el mensaje dejaría de tener efectividad, dice Lázaro Philip Merton. Para que tenga efectividad, tiene que haber una sola campana. Eso es monopolización. Segunda característica, la canalización. La canalización es más fácil reforzar una actitud existente que cambiar la actitud. Si lo que uno quiere es que la gente haga lo que viene haciendo de una forma más fuerte, más precisa y más sistemática, hay más posibilidades de éxito con una campaña que si lo que uno quiere es que la gente que venía haciendo blanco ahora haga negro. Tercer requisito, la complementación. Para que una campaña tenga éxito hay que complementarla con otras formas de comunicación y principalmente con la comunicación interpersonal. Si no está complementada con comunicación interpersonal, bueno, es más difícil. Todo esto, lo que vinimos viendo, de Howland en adelante, Lázaro Philip Merton, Laswell, etc., va abonando una forma de pensar los medios de comunicación que fue bastante hegemónica en los años 50 y 60 en el campo de los estudios de comunicación, especialmente dentro de la Mass Communication Research y los brazos que tuvo, por ejemplo, en América Latina, y que fue bastante claramente enunciada por un señor que se llama Joseph Clapper, que publicó un manual sobre los efectos de los medios de comunicación que tuvo muchísima difusión. Y Clapper dice esto: la comunicación colectiva reafirma las actitudes, gustos y predisposiciones existentes y las tendencias del comportamiento de los miembros de los públicos perceptores, incluyendo aquellas que favorecen el cambio. Rara vez sirven por sí solos para crear una metamorfosis. Fíjense lo que... Voy a leer un fragmento de un artículo de Clapper que se llama Efectos sociales de la comunicación colectiva, del año 60, porque es un buen resumen de todo lo que vinimos viendo. Dice Clapper: el primer punto que quiero indicar es bastante obvio, pero a menudo se olvidan sus implicaciones. Los públicos perceptores de la comunicación colectiva están compuestos por personas, y éstas viven entre otra gente y entre instituciones sociales. Cada persona de estas ha sido sometida y continúa siendo sometida a numerosas influencias a más de la comunicación colectiva. Todos, a excepción de los muy pequeños, han asistido a las escuelas e iglesias y han escuchado o conversado con profesores y predicadores, con amigos y compañeros, han leído libros y revistas. Todos ellos, incluyendo los recién nacidos, han sido miembros de un grupo de familia. Como resultado de estas influencias se han formado opiniones sobre un gran número y variedad de tópicos, un conjunto de valores y un conjunto de tendencias de comportamiento. Estas predisposiciones son parte de la persona que las lleva consigo cuando sirve como miembro de un público perceptor de la comunicación colectiva. La persona que escucha una locución radial ungiéndole a votar por un determinado candidato político posiblemente tenía una opinión política propia antes de hacer funcionar su aparato de radio. El ama de casa que casualmente escucha que el locutor anuncia que a continuación se iniciará un programa de música clásica, probablemente ya conoce que le gusta o le disgusta la música clásica. El
El hombre que observaba una película policial en la televisión casi con seguridad sentía, antes de mirar el programa, que la vida criminal era o no de su agrado. Es obvio pensar que un solo programa de cine, radio o televisión probablemente no cambiará las actitudes existentes en los miembros del público perceptor, especialmente si estas actitudes están relativamente bien arraigadas. Lo que no es tan obvio es que estas actitudes, estas predisposiciones, permanecen activas antes y durante la exposición a la comunicación colectiva, y que ellas, en verdad, determinan principalmente aquellas comunicaciones a las que torna el individuo, aquello que recuerda de dichas comunicaciones, la forma en que interpreta su contenido y el efecto que tiene para él la comunicación colectiva. Entonces, como resultado de todo este proceso y de todas estas investigaciones, vamos a arribar a una forma de pensar los medios de comunicación que llamamos modelo de los efectos limitados o de los efectos mínimos, y que va a ser hegemónica en los estudios sobre comunicación hasta fines de los años 60, comienzos de los años 70. Ahí, a partir de la semana que viene, vamos a ver que hay un quiebre, un giro que es, por un lado, va a pensar los medios con más poder que este modelo de los efectos mínimos, que piensa que no tienen ningún poder prácticamente, que no tienen capacidad de hacer nada con las audiencias, pero también va a cambiar el tipo de efectos y las metodologías de abordaje de los efectos que se van a utilizar. Pero bueno, eso será motivo de las clases que nos quedan hasta terminar la unidad, que no falta tanto. Bueno, ¿alguna pregunta?